El expresidente de Colombia Andrés Pastrana denunció en su cuenta de Twitter que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, TSJ, recibió una solicitud de antejuicio de mérito contra Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino de ese país. Según Pastrana, el abogado José Castillo Suárez presentó la petición. Luis Almagro, secretario general de la OEA, se refirió a la denuncia de Pastrana y le hizo un llamado a la comunidad internacional a permanecer atenta y vigilante ante cualquier intento del gobierno de Nicolás Maduro de atentar contra la libertad y la integridad de Guaidó. Pastrana se pronunció de esta forma en medio de una serie de rumores sobre una supuesta orden de captura de la TSJ contra Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Marisela Godoy, magistrada del tribunal, desmintió esa información y aseguró que es falso. Se hubiera convocado a una reunión virtual para discutir el asunto, según reportan dos periodistas de Venezuela. Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, también reaccionó a la denuncia de Pastrana y llamó narcotirano a Maduro, a quien señaló de perseguir a Guaidó con guillotina judicial. Atentos venezolanos y demócratas, a defender todos al símbolo democrático del hemisferio, dijo Quiroga. Si es cierto lo que dice el expresidente de Colombia, Guaidó estaría enfrentando un nuevo problema en su país, puesto que el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, anunció una investigación contra el presidente de la Asamblea por supuestamente ser responsable del apagón que afectó a su país desde el pasado jueves. La incertidumbre sobre lo que le pueda pasar al autoproclamado mandatario aumentó después del intento fallido de entregar ayudas a Venezuela. Guaidó, cabe recordarlo, llegó de sorpresa a la frontera con Colombia e incluso asistió a la reunión de los países del Grupo de Lima, que decidieron reconocerlo a él como presidente interino y desconocer el nuevo mandato de Maduro,